Hola, mi nombre es Antonella Orlando Rodríguez, soy estudiante en el primer semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y a continuación voy a explicarles sobre la porción cervical y cefálica de la cadena simpática ganglionar. El tronco simpático cervical comprende de 2 a 3 ganglios unidos por un cordón intermedio. Constituye el centro cérvico-mediastínico anterior que contribuye a la formación en el tórax de los plexos cardíacos y pulmonar. La lámina prevertebral de la fascia cervical y los músculos prevertebrales separan el tronco simpático de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Los ganglios cervicales se dividen en ganglio cervical superior, ganglio cervical medio y ganglio cervical inferior. El ganglio cervical superior es voluminoso y fusiforme. Su longitud es de 4 centímetros y está en relación posteriormente con el músculo recto anterior de la cabeza y la segunda y tercera vértebras cervicales, y anteriormente con el paquete vasculonervioso retroestíleo del espacio laterofaríngeo. El ganglio cervical medio es inconstante. Cuando existe, lo cual es muy poco frecuente, es muy pequeño. Se relaciona posteriormente con la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical y anteriormente con el paquete vasculonervioso, rara vez con la arteria tiroidea inferior. El ganglio cérvico-torácico o ganglio estrellado es el resultado de la unión del ganglio cervical inferior y del primer ganglio torácico. Generalmente es un poco aplanado de anterior a posterior y alargado del superior a inferior. Su longitud es de 8 milímetros aproximadamente. Su forma es muy variable. El ganglio puede ser irregularmente redondeado, estrellado o semilunar. Está situado anteriormente al cuello de la primera costilla y al primer nervio torácico. Se eleva más o menos hasta la altura de la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical y a veces presenta una situación inferior y entonces desciende posteriormente a la pleura y anteriormente al primer espacio intercostal hasta la segunda costilla. Está situado superior y posteriormente a la cúpula pleural, en una depresión denominada fosita suprarretropleural que está limitada por el ligamento vértebro-pleural medialmente, el ligamento costopleural lateralmente, la pleura inferiormente, el ligamento vértebro-pleurocostal superior y lateralmente y el extremo posterior de la primera costilla posteriormente. La arteria y venas vertebrales pasan anteriores a él y lo cubren, pero el ganglio rebasa a menudo a la arteria lateral o medialmente, más frecuentemente por la parte lateral. Por lo general, la arteria subclavia está separada de él por la parte más alta de la cúpula pleural. El tronco costocervical cruza su cara lateral. En la mayoría de los casos, el ganglio cérvico-torácico está compuesto por 2 partes unidas por cordones o filetes nerviosos más o menos numerosos. Una de sus partes ocupa el lugar del ganglio normal. La otra, denominada ganglio intermedio, está situada superior y medialmente a la precedente y se halla en el lado medial de la arteria vertebral. Existe una relación entre el volumen de estos 2 ganglios. Cuando uno es pequeño, el otro es voluminoso y viceversa. Los 3 ganglios están unidos entre sí y con el tronco simpático torácico por medio del ramo interganglionar cervical. A la altura del ganglio cervical medio, el ramo interganglionar se desdobla en 2 ramos, a través de los cuales pasa el primer codo de la arteria tiroidea inferior. A continuación, se divide en 2 cordones secundarios. Uno de ellos continúa el trayecto del ramo interganglionar y se dirige al ganglio cérvico-torácico. El otro suele hallarse constituido por numerosos filetes nerviosos, que se desprenden bien del ganglio cervical medio, bien del ramo interganglionar inferior a dicho ganglio o con mayor frecuencia del ganglio cervicotorácico o del ganglio intermedio cuando este último existe. Estos filetes nerviosos descienden anteriormente a la arteria vertebral, pasan luego sucesivamente por las caras anterior, inferior y posterior de la arteria subclavia y terminan en el ganglio cervicotorácico. Describen alrededor de la arteria subclavia una curva de concavidad superior y posterior, denominada asa subclavia. Ahora hablaré de los ramos comunicantes de los ganglios cervicales. El ganglio cervical superior se comunica con los ganglios superior del nervio vago e inferior del nervio glosofaríngeo por medio de un ramo denominado nervio yugular y directamente con el nervio glosofaríngeo, el nervio vago, el nervio hipogloso y los ramos anteriores de los 3 o 4 primeros nervios cervicales. Además, el ganglio cervical superior está unido a los ganglios pterigopalatino y ciliar, así como a los nervios que discurren por la pared del seno cavernoso y al ganglio trigeminal por el nervio carotídeo interno.
Este parte del polo superior del ganglio, asciende posteriormente a la arteria carótida interna, penetra con esta en el conducto carotídeo y forma a su alrededor un denso plexo, el plexo carotídeo interno, de donde salen estos filetes comunicantes. El plexo carotídeo interno contiene pequeños ganglios simpáticos. El ganglio cervical medio está unido por ramas comunicantes a los ramos anteriores de los nervios cervicales quinto y sexto. El ganglio cervicotorácico está directamente en conexión con los nervios cervicales séptimo y octavo, el primer nervio torácico, los ramos cardíacos cervicales inferiores y el nervio frénico por medio de distintos ramos. Está unido con los nervios cervicales cuarto a séptimo por medio del nervio vertebral. A continuación hablaré de los ramos periféricos de los ganglios cervicales. Primero tenemos a los ramos del ganglio cervical superior. El ganglio cervical superior suministra ramos vasculares, ramos faríngeos, ramos esofágicos, ramos laringeos y el nervio cardíaco cervical superior. Los ramos vasculares o carotídeos, en un número variable, descienden a lo largo de la arteria carótida interna, se comunican con los ramos de los nervios vago y glosofaringeo y forman con ellos, a la altura de la bifurcación de la arteria carótida común, el plexo carotídeo común o intercarotídeo. De este plexo se desprenden numerosos filetes que constituyen los plexos secundarios, situados alrededor de las diferentes ramas colaterales de la arteria carótida externa. El plexo carotídeo común inerva también el seno y el glomo carotídeos. Se sabe que la compresión de este plexo en la región del seno carotídeo provoca un reflejo hipotensor. Los ramos faríngeos son numerosos y forman el plexo faríngeo, comunicándose en la pared lateral de la faringe con los ramos de los nervios glosofaríngeo y vago. Los ramos esofágicos se dirigen en la porción superior del esófago. Los ramos laringeos se comunican con los ramos de los nervios laringeos del nervio vago para formar medialmente a la arteria carótida común el plexo laringeo o de Haller. De este plexo se desprenden los filetes destinados a la laringe, a la glándula tiroides y al esófago. El nervio cardíaco cervical superior se desprende por medio de una o varias raíces. Tenemos la del ganglio cervical superior o del ramo interganglionar cervical, inferiormente al ganglio. En este segundo caso aparece sobre todo frecuentemente en el lado izquierdo. El nervio desciende posteriormente al paquete vasculonervioso en un desdoblamiento de la lámina prevertebral de la fascia cervical, medialmente al tronco simpático. Penetra en el tórax y pasa posteriormente a la arteria subclavia a la derecha y a la arteria carótida común a la izquierda. El nervio cardíaco cervical superior derecho termina posteriormente a la aorta, en el plexo cardíaco posterior. El nervio cardíaco cervical superior izquierdo termina bien en el plexo cardíaco anterior o bien en el plexo cardíaco posterior. Ahora tenemos a los ramos del ganglio cervical medio. El ganglio cervical medio proporciona ramos vasculares que acompañan a la arteria tiroide inferior y al nervio cardíaco cervical medio, que termina en el plexo cardíaco posterior. Cuando el ganglio cervical medio falta, el nervio cardíaco cervical medio se desprende del ramo interganglionar cervical. Respecto a los ramos del ganglio cervicotorácico, tenemos que el ganglio cervicotorácico suministra ramos vasculares, el nervio cardíaco cervical inferior y algunos filetes nerviosos que discurren a lo largo del cuello hasta la primera vértebra torácica. Los ramos vasculares se dirigen a la arteria subclavia y a sus ramas. Uno de ellos constituye un voluminoso satélite de la arteria vertebral, conocido con el nombre de nervio vertebral. El nervio vertebral nace del ganglio cervicotorácico por medio de dos clases de raíces. Unas son anteriores y ascienden anteriormente a la arteria, expandiéndose alrededor de esta. Las otras son generalmente dos y son posteriores a la arteria y se unen en un tronco común que es el nervio vertebral. Este asciende hasta la cuarta vértebra cervical, posteriormente a la arteria vertebral, la cual a su vez es medial a la vena. Aplicado a la arteria, el nervio se sitúa casi frente al intersticio que separa la arteria de la vena. Proporciona a su paso un ramo comunicante para los nervios cervicales séptimo, sexto y quinto y frecuentemente también para el cuarto. El ramo comunicante destinado al cuarto nervio cervical parece ser el final del nervio vertebral. No obstante, este ha suministrado antes finos ramos vasculares que rodean la arteria con un plexo que se prolonga hasta la cavidad craneal alrededor de la arteria basilar. El nervio vertebral también da origen a la raíz simpática del ramo meningio del nervio espinal correspondiente.
El nervio cardíaco cervical inferior contribuye a formar el plexo cardíaco posterior. Los nervios cardíacos cervicales superior, medio e inferior constituyen los nervios esplánicos mediastínicos anteriores. Ahora hablaremos de la porción cefálica de la cadena simpática ganglionar. El simpático cefálico comprende 3 ganglios principales, unidos al tronco simpático cervical por el plexo carotidio interno y por el de la arteria meningia media. Los 3 ganglios del simpático cefálico son el ganglio ciliar, el ganglio pterigopalatino y el ganglio óptico. Cada uno de ellos posee ramos comunicantes o aferentes y ramos periféricos o eferentes. El ganglio ciliar o ganglio oftálmico de Willis es pequeño, cuadrilátero, alargado de anterior a posterior y aplanado transversalmente. Está situado en la cara lateral del nervio óptico, unos 7 u 8 milímetros anteriormente al conducto óptico. El ganglio ciliar recibe por su extremo posterior 3 ramos aferentes o raíces. Primero tenemos a la raíz parasimpática u oculomotora. Esta se extiende desde el nervio del músculo oblicuo inferior, ramo del nervio oculomotor, hasta el ángulo posterior inferior del ganglio. Después tenemos a una raíz sensitiva o nasociliar que procede del nervio nasociliar y llega al ángulo posterior superior del ganglio. Por otra parte, la raíz simpática nace del plexo carotidio interno y termina en el borde posterior del ganglio ciliar, entre las otras 2 raíces. También posee ramos eferentes. Del borde anterior del ganglio ciliar se desprenden en número de 5 a 6 los nervios ciliares cortos. Estos se dirigen anteriormente, dividiéndose y perforan la esclera alrededor del nervio óptico. Están destinados a la esclera, la córnea, la coroides, el cuerpo ciliar y al iris. Luego tenemos al ganglio pterigopalatino o esfenopalatino de Meckel, que es un abultamiento que se encuentra en el extremo anterior del nervio del conducto pterigoideo. Está situado en la pared posterior del trasfondo de la fosa infratemporal en la fosita infundibular, que continúa el conducto pterigoideo. El ganglio es de forma cónica y está unido al nervio del conducto pterigoideo por su vértice, que está orientado posteriormente. El ganglio pterigopalatino recibe el nervio del conducto pterigoideo. Este nervio está formado por la unión del nervio petroso mayor, ramo del nervio facial, del nervio petroso profundo, ramo del nervio glosofaringeo y de un ramo simpático procedente del plexo carotidio interno. Los nervios petrosos mayor y profundo, a su salida del hiato del conducto petroso mayor, discurren de posterior a anterior sobre la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. Cruzan la cara inferior del ganglio trigeminal o la cara inferior del nervio mandibular y se unen si no lo han hecho todavía. El tronco nervioso resultante recibe la raíz simpática, bien superiormente a la lámina fibrosa que obtura el agujero rasgado o bien del espesor de dicha lámina. Los ramos eferentes del ganglio pterigopalatino se incorporan al nervio pterigopalatino que desciende lateral o anteriormente a este, adhiriéndosele. Terminan en la mucosa buconasofaringea. Otras fibras eferentes del ganglio en conexión con el nervio facial mediante el nervio petroso mayor se incorporan indirectamente a través del nervio maxilar al ramo orbitario de dicho nervio y por medio del nervio lagrimal con el cual se comunica la glándula lagrimal. El ganglio óptico es un corpúsculo de 2 a 3 milímetros de diámetro situado inferiormente al agujero oval sobre la cara medial del nervio mandibular o del extremo superior del nervio lingual. En este ganglio termina un ramo nervioso formado por la unión del nervio petroso menor, el nervio petroso profundo y un ramo simpático del plexo que rodea la arteria meningia media. Los ramos que salen del ganglio óptico discurren hacia los ramos sensitivos del nervio mandibular, en particular al nervio aurículo-temporal. Estos últimos inervan con él a la glándula parótida. Algunas fibras se dirigen también al tronco común de los nervios del músculo tensor del velo del paladar, del músculo pterigoideo medial y del músculo tensor del tímpano, así como la cuerda del tímpano. El ganglio submandibular está situado entre el nervio lingual y el borde superior de la glándula submandibular. El ganglio sublingual se localiza en el trayecto del nervio lingual, en la parte posterior o en la cara lateral de la glándula sublingual. Estos ganglios reciben los filetes del nervio lingual, de la cuerda del tímpano y del plexo simpático de la arteria facial. Emiten ramos destinados a las glándulas submandibular y sublingual. Muchas gracias.